Es necesario que como hijos de Dios entendamos que nuestro cimiento es el bienestar espiritual que consiguió Cristo, que no lo conseguimos nosotros, sino que lo consiguió Cristo en la cruz. Y nos da esa libertad para que nosotros lo busquemos y experimentemos lo que es el bienestar, la salud espiritual, la cual trae vida y trae salud al bienestar físico, nos da inteligencia para tener un bienestar económico, nos da sabiduría para tener un bienestar como familia. Y Dios seguía hablando a mi corazón y hace poco compartía que ese bienestar espiritual está basado en aquellas personas que purifican su corazón a través de la palabra. Y hablábamos un poco de esto de que nuestro corazón tiene que ser purificado, porque diariamente tenemos noticias y cosas que nos contaminan, y no solo por fuera, sino también por dentro. Y entonces Dios quiere purificarnos para que tengamos una fe genuina, una fe basada en su palabra, una fe que no sea basada en ningún hombre ni en ningún consejo humano, sino que esté basada en la palabra de Dios. ¿Por qué en la palabra de Dios? Porque viene de Dios. Porque no es algo que nació en la tierra, sino que fue inspirada en el reino de los cielos, para que a través de esa palabra el reino de los cielos también se instale dentro de nosotros y pueda manifestar la vida y la vida eterna. Y yo quería casi culminar con esto de bienestar espiritual, este estudio, y Dios me decía, la iglesia tiene que entender que debe buscar como prioridad el bienestar espiritual. Pero este bienestar espiritual está basado en un corazón con una fe purificada, pero también en una actitud y en una obra. Una actitud, yo decía, Señor, ¿qué es esto? Tener una actitud, cuando nosotros tenemos fe, tenemos que agregarle una actitud de humildad. Tener una actitud de humildad. Cuando logramos encontrarnos con Dios, tenemos que tener la humildad. ¿Para qué? Para obedecerlo. Cuando nosotros logramos crecer en la fe, cuando nosotros llegamos a encontrarnos con Cristo, lo que más nos cuesta es poder escucharlo y es poder obedecerle. ¿A mí solo me pasa? No, a todos, ¿no? Gloria a Dios, ¿eh? Hay unos cuantos que levantan la mano. Y es necesario que nuestro bienestar espiritual esté basado en esto, en la palabra, en el poder de la palabra que nos purifica, que produce la fe y esa confianza en el Señor. Pero muchas veces no llega a dar el fruto o no llega a crecer en nosotros porque no tenemos la humildad de obedecer a Dios. Yo me quedé pensando, digo, Señor, es muy profundo lo que vos querés hacer con nosotros. Él tiene tiempos especiales de oportunidad que surgen cada día. Y si nosotros no tenemos ese bienestar espiritual basado en esa fe genuina de nuestro corazón, purificado por la palabra, y no tenemos la humildad de cada vez de tomar una decisión, de consultar y de esperar que Dios nos responda. Porque la obediencia se trata de eso, de esperar en Dios y no movernos por lo que sentimos ni lo que pensamos. Y yo digo, Señor, dame una palabra, y me llevó a San Juan capítulo 20, versículo 28 y 29. ¿Se acuerda que hablamos que para purificar los corazones se hacía a través de la palabra? ¿Con el fin de qué? De vencer toda incredulidad. Usted tiene fe no solo para recibir cosas, sino para que usted no sea contaminado con pensamientos de incredulidad. Usted tiene que ser libre de pensamientos de incredulidad. Tiene que creerle a Dios sobre todas las cosas.
Y para creerle a Dios, tenemos que tener la humildad de dejarnos enseñar por Él, de confiar más en Él que en lo que sentimos, ni en lo que nos dicen las personas. Dice que estaban los discípulos, el Señor resucita al tercer día y se le aparece a sus discípulos. Y habla con ellos y le dice, Shalom, paz. No le dijo otra cosa. Ser humano lo que necesita es la paz de Dios. Esta paz, este Shalom, significa salud o bienestar espiritual. Lo primero que necesita la iglesia en todo conflicto, en toda pérdida, en todo momento, es encontrarse con el Shalom de Dios, que es la paz de Dios que habla de un bienestar espiritual. Dice que estaban todos los discípulos, pero faltaba uno. Si yo le digo Tomás, ¿a qué le hace acordar? ¿Qué ícono o qué respuesta? Siempre Tomás, aunque no era creyente, decían que hablaban de alguien incrédulo, que no había creído. Y después leyendo la Biblia me di cuenta, porque hasta el mundo reconoce la incredulidad de uno de los apóstoles. Versículo 28 dice, entonces Tomás, respondiendo, y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, ¿por qué has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Como iglesia tenemos que dejar de pensar en lo natural. Él quería ver para creer. Pero yo necesitaba algo de él. Que él tuviera la humildad de creer que iba a resucitar. Y que iba a solucionar todos los problemas. Dice que el Señor se le apareció y Tomás dijo, si yo no veo los huecos de sus manos, si no veo su costado, voy a seguir siendo un incrédulo. Queremos ver cosas. Y Dios en su amor y su misericordia le mostró. Pero dijo algo claro. Yo te voy a mostrar, pero lo que yo quiero de mi pueblo es que tenga la humildad de creerle a mi palabra. Que tenga la humildad de obedecerme a pesar que le falte todo. Porque a los discípulos cuando el Señor murió en la cruz, le faltó todo. Y no había nada con qué llenarlo. Pero Dios te dijo que al tercer día Él iba a resucitar. Él se lo enseñó, se lo ministró a Tomás. Y nosotros somos todo el tiempo ministrados por Dios. Pero muchas veces no tenemos la humildad de poder obedecer. Y yo esto lo trasladaba diariamente a nuestra vida. ¿Cuántas veces tomamos tantas decisiones en el día y después nos preguntamos, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué le pasa esto a la iglesia? ¿Por qué le pasa esto a mi familia? Si yo soy una persona de fe, puedes ser una persona de fe, pero si no tenés la humildad y la capacidad de obedecer a Dios, podés cometer errores. Mi vida de creyente, he visto hombres y mujeres de fe. Y un día perdieron la humildad y la capacidad de obedecer las Sagradas Escrituras y perdieron muchas cosas. Y todos sufrimos cuando un hombre o una mujer de Dios se equivoca. Por eso este es un tiempo donde la iglesia tiene que anhelar a tener fe, un corazón purificado, pero tiene que tener la humildad para obedecer a Dios. No es una decisión obedecer a Dios, es humildad, de decir que no sé nada y Señor, guíame.
Es decir, no puedo más con este dolor, necesito tu consuelo. No puedo más con esto, necesito que vos me saques. Me equivoqué, necesito que vos me perdones y que me hagas hacer obras para que otros me perdonen. Y realmente meditaba y tocaba mucho mi corazón porque lo veía esto en mi familia. Le digo, soy un hombre de fe, pero ellos pueden ver la humildad de que yo obedezco a la palabra de Dios en todo tiempo y en todo momento, que pongo a Dios en primer lugar, que hago obras, pero tengo esa humildad que produce el Espíritu Santo y la obediencia a su palabra. Y yo le dije, Señor, acá tengo que crecer, acá tengo que cambiar, porque tengo fe para servirte, pero si no tengo humildad para ministrar y obediencia para hacer tu voluntad, puedo hacer un desastre. Y mi fe, en vez de ser de una bendición, puede ser de tropiezo para otras personas. Creo que todos podemos recordar que muchas veces te dicen, vos que sos cristiano, hacés esto. Pero los cristianos son todos así. Porque muchas veces hubo fe, pero no hubo humildad para vivir bajo la voluntad de Dios. No hubo humildad para humillarse y pedir perdón. No hubo humildad para obedecer hasta lo último a Dios. Por eso se rompen muchas veces cosas en la familia espiritual, en la familia sanguínea, y se rompen muchas cosas en nuestras vidas, porque no tenemos la humildad. Y yo decía, Señor, dame un ejemplo para que lo podamos ver como iglesia. Dame un ejemplo de obediencia y de humildad. Y me llevó a Filipenses capítulo 2. Y realmente esta palabra, si usted hoy la entiende, tiene el poder para hacer algo grande en su mente y en su corazón. Tiene el poder para cambiar su actitud, para cambiar su mentalidad, que no le gusta a usted. Porque a nadie le gusta hacer lo malo, pero terminamos haciendo muchas veces. Porque nos falta este poder de ser humildes en obediencia. No solo ser humildes, sino ser humildes en obediencia. El bienestar espiritual se basa en esto, en corazones purificados con la palabra y en una actitud de humildad y obediencia a su palabra. Si no, no existe tu bienestar espiritual. Vas a hacer algo a medias. Si a vos te dan un remedio, lo tenés que tomar cada 8 horas, porque si no, no va a tener resultado. La palabra de Dios también tiene un orden para ser ministrada en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuántas veces nos dieron, tenés que tomar esto cada 8 horas, 4 horas, y lo tomamos en cualquier horario? Nos pasa, a mí me pasa. No, tenía que tomar hoy. Y obvio que no tiene el resultado, quizá me alivia, pero no termina de sanarme. Y lo mismo con la palabra de Dios. Muchas veces decimos un alivio, un aliento, pero no nos termina de sanar el Señor de nuestra incredulidad, de nuestra falta de fe. No nos termina el Señor sanar de nuestro demasiado orgullo, de nuestra intolerancia. El Señor no nos termina de sanar de nuestras rebeldías, porque no estamos tomando la medicina espiritual para nuestro bienestar continuamente. Vamos a la palabra que es más linda y es más clara. Filipenses 2, de 5 al 8, dice así. Haya pues, el Espíritu Santo inspira a Pablo a hablarle a la iglesia y le dice, o sea, hoy nos está hablando a nosotros,
Haya pues en vosotros. Esto no nos tiene que faltar en otra cosa. Si te falta esto, nunca vamos a ser la iglesia que Dios quiere. Haya pues en vosotros esto. Es fundamental. Esto no lo podemos obviar. Esto lo tenemos que vivir, lo tenemos que tener como experiencia personal. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No sientan cualquier cosa. Sientan a Dios. No sientan emociones. Experimenten la presencia del Espíritu Santo. Sientan la obra de Cristo en ustedes. No, Dios no nos llamó a ser almáticos ni naturales, nos llamó a ser espirituales. Cristo siempre tuvo una vida totalmente espiritual, porque Dios es espíritu, y para comunicarse con el Padre, vivía en el espíritu, en un cuerpo de carne y hueso, pero totalmente en comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le hacía sentir lo que tenía que hacer. Le hacía vivir las cosas que tenía que vivir y le daba las soluciones para cada momento de su vida. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La palabra, Pablo le decía a la iglesia, ustedes quieren estar unidos, ustedes quieren vivir en comunión unos con los otros. Como seres humanos siempre va a haber alguna discordia, algún problemita, pero esta es la solución. Cristo, al vivir en el Espíritu, tenía la humildad y tenía la obediencia para reconciliar todas las cosas. Todo el tiempo vamos a estar expuestos a peleas, disgustos y cosas. Pero Dios tiene una herramienta, la reconciliación. Y Cristo, Pablo le estaba diciendo, ustedes se van a pelear y tienen un montón de diferencias, por edades, por cuestiones de familia, todo. Pero si tienen este sentir que hubo en Cristo, de ser humildes y obedientes, siempre se van a reconciliar. Nosotros tenemos un ministerio. ¿Cuál es? El de la reconciliación. Qué lindo es reconciliarse. No sé si alguna vez estuvo peleado y el Señor le dio las palabras justas y se pudo reconciliar. Eso es bienestar. Eso es bienestar. No hay mejor cosa que recibir el abrazo del padre o de la madre que te hace bien. Es lindo, es hermoso recibir el abrazo de la familia, a pesar de la discusión y de los problemas que podamos tener. Porque te libera, te vuelve a unir. Pero hay un abrazo espiritual que nace en la humildad y en la obediencia a su palabra, que nos va a unir y que va a cambiar un montón de cosas entre nosotros. Ya nos está cambiando, quizá usted no lo ve, pero ya Dios nos está cambiando. Está tratando con nuestro corazón, está purificándonos, está dando una fe más pura, una fe que no es fingida, está enfocándonos para que realmente podamos
ministrar reconciliación. Y Cristo con esta actitud, con este sentir, hizo una gran obra. Nos reconcilió a nosotros con el Padre. Yo decía, era imposible que Dios me ame. Era imposible que Dios te ame. Pero Cristo, por su fe, por su humildad y por su obediencia, hizo una obra que te reconcilió con el Padre. Y hoy disfrutás del tiempo de la gracia. Hoy vos cerrás tus ojos y en el nombre, que sobre todo nombre, podés entrar a la presencia de Dios, al trono de la gracia, y podés recibir una palabra, podés recibir sanidad, podés recibir consejo, podés cambiar tu historia. Y yo decía, esta obra no fue fácil para el Señor. Sé que Él estaba con el Padre y era feliz estando en el cielo con el Padre. Pero nos amó tanto que dijo, no puedo vivir peleado con mi creación. No puedo vivir. No soporto la idea de al que amo esté separado de mí. No la soportaba. Y dijo el Padre, yo tengo un plan. Pero vas a tener que tomar, siendo mi hijo, vas a tener que tomar forma de hijo de hombre. ¿Para qué? Para que los hijos de los hombres puedan ser mis hijos. ¿Lo entendió? Que el Hijo de Dios dejó el amor del Padre para venir a buscarnos y pagar el precio para que los hijos de los hombres puedan ser hijos de Dios. Y este es un gran privilegio que hoy tenés vos, que tenés que dar gracias todos los días, de que Cristo te reconcilió con Dios. Ese era el plan, del que el Hijo, que estaba lleno de gloria, bajara a la tierra y experimentara todas las miserias humanas. ¿Qué hablo de miserias? Porque Él nos dejó un ejemplo de obediencia, de fe, de humildad. Él sabía, o Él sabe, y sabe todas las cosas, sabe que te iban a ofender. Y Él fue ofendido. Yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué me molesta más a mí que me hagan las personas? Cristo las vivió 100 veces más. ¿Qué es lo que más te duele que te hagan? ¿Que te traicionen? ¿Que te mientan? ¿Que te roben? ¿Que te lastimen? Él se hizo hombre para experimentar eso. Y decirte que si vos sos obediente, tenés la humildad de ser obediente a Él, lo vas a poder superar. Él quiere cuidar tu corazón y darte todas las herramientas para superarlo. Pero necesita que tu corazón sea humilde para ser enseñado, para que vivas una obediencia de verdad. El plan del Padre era que el Hijo descendiera y enseñara y ministrara sobre el reino de los cielos, para que el reino de los cielos sea manifestado también aquí en la tierra. Nosotros como iglesia, cuando vivimos en una fe no fingida, cuando vivimos en una humildad, en obediencia a Dios, podemos transmitir el reino de los cielos en su totalidad, como lo hacía Cristo. Donde Él iba, traía soluciones. No importaba el problema, Él tenía la solución. Porque vivía en total comunión, en fe, en humildad y en obediencia al Padre. Cristo, cuando estuvo en la tierra, experimentó el cansancio. ¿Para qué? Para traer tu descanso.
Cuando Cristo estuvo en la tierra, experimentó hambre para que vos seas saciado. Cristo cuando estuvo aquí en la tierra experimentó pérdida, ofensas y toda clase de cosas para que hoy nosotros seamos libres de todas esas cosas. Pero muchas veces no somos libres porque no tenemos la humildad ni la capacidad de obedecer su palabra. Yo pensaba y decía, Señor, vos pagaste un precio tan grande por nosotros y a veces nosotros no lo podemos experimentar, esa vida que ya pagaste. Y Dios me decía, necesito más humildad y más obediencia. Las familias son restauradas cuando tienen la humildad de pedirme un consejo. Mis hijos son saciados y tienen todo lo que desean cuando me buscan y se vuelven a mí de todo corazón. Versículo 9 dice, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El plan del Padre era que Él muriera. Para que nosotros seamos felices. Él murió para dar vida, no para que la desperdiciemos. Porque si tenemos fe y no tenemos la humildad de obedecer a Dios, muchas veces recibimos la vida, pero la desperdiciamos. Hasta la muerte, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo fue torturado. Su cuerpo fue colgado en un madero, casi desnudo. Le pusieron una corona de espinas. Su cuerpo sangró. Pero dijo, yo soy obediente al Padre. Y cuando terminó su obra de obediencia, dijo, consumado es, hecho está. Para todos aquellos que tengan la humildad de obedecer a Dios, hecho está. Lo que es imposible para vos, hecho está. Lo que es imposible para vos, a Cristo le costó dolor, sangre, tortura, hasta lo escupieron. Leía la historia y dice, cuán humilde fuiste, Señor. Lo torturaron de la peor forma. No es para que se sensibilice, ojo, es para que usted entienda la obra de Cristo. Yo no quiero almáticos, yo quiero que esto lo active espiritualmente. No se confunda, nosotros no nos activamos emocionalmente. Esto es espiritual lo que estoy hablando. Esto nos tiene que despertar espiritualmente. Y veía como imágenes de donde recordaba una película, digo, Señor, y a veces yo no tengo la humildad de pedir perdón. A veces no tengo la humildad de callarme la boca. Yo no soy como vos, muchas veces. Y eso nos hace perder la vida. Queremos la vida, predicamos la vida, pero si en este tiempo no hay un corazón purificado, no hay una humildad que se exprese hacia mi hermano, hacia Dios, hacia mi familia, y que esa humildad esté basada en la obediencia a la palabra, estamos desperdiciando el tiempo y nuestra vida. Vamos a terminar perdiendo lo que más amamos. Primero a Dios y luego a nuestros seres queridos.
Esta tarde pensaba mucho, pero le daba gracias porque consumado es. Ya está hecho. Ahora está en mí tratar con fe a mi familia, tratarla con humildad y tratarla con la obediencia de la palabra para que pueda reconciliarme y tener una relación perfecta con ellos, como Dios quiere. Dios es muy claro. Yo no quiero seguir hablando, quiero dejar que el Espíritu Santo siga tratando con su vida. Si probaste un montón de cosas, dejá. Hoy volvete a Cristo, volvete a su obra, Él ya lo hizo, viví en obediencia. Tené la humildad de vivir en obediencia. Tené la humildad de honrar a Dios y honrar a las personas que están a tu lado. Y todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Te invito a que te pongas de pie. Y decía, Señor, ¿qué querés? ¿Qué esperás de mí? Le decía. Y la misma actitud que cuando me conociste, que me creíste. Iglesias, Dios espera la misma actitud que el mismo día que le dijiste que sí, que le crees con humildad y vas a hacer todo lo que Él te diga para que todo esté bien en vos. Yo me acuerdo que para mí muchas cosas eran imposibles y hoy son una realidad. Porque Dios purificó mi corazón, me libró de la incredulidad y me dio la humildad. Pero esa humildad estaba basada en la palabra, no en una humildad humana o una humildad que busca algo, sino que estaba basada en esa palabra que hace que el reino de los cielos venga a mi vida y venga a la iglesia. Te invito a que cierres tus ojos y podamos decirle, Señor, venga a tu reino. Padre, venga a tu reino, Señor. Venga a tu reino a mi vida a través de la fe que tú has puesto, a través de la humildad que produce tu Espíritu Santo, a través de la obediencia a tu palabra. Venga a tu reino para que todo sea hecho conforme a tu voluntad. Tú eres un Dios de familia, tú eres un Dios de reconciliación, un Dios que se goza en la unidad y en la alegría de su pueblo, Señor. Perdónanos porque muchas veces no te entendimos. Perdónanos, Espíritu Santo, porque muchas veces nos quisiste hablar y nos faltó humildad y nos faltó obediencia. Perdón, Espíritu Santo, porque muchas veces decimos que tenemos fe, pero esa fe no es genuina, no está basada en tu palabra, no está basada en la obediencia a tu palabra, no está basada en la humildad de haber estado en tu presencia y haber sido enseñado, Señor. Padre, quita toda incredulidad en esta hora, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Que sea consumada tu obra completa en cada mente y en cada corazón en esta noche. Padre, gracias por dar tu vida por mí. Gracias porque hoy estoy en tu presencia. Gracias a tu fe, a tu humildad y a tu obediencia al Padre. Quiero ser como vos. Quiero experimentar una fe genuina, una humildad que reconcilie y una obediencia que haga el bien a todos los que me rodean. Amén y amén.